Amigos, qué gusto saludarles en este nuevo viernes de Disrupción. Eh, Miren, yo conocí semanas atrás a un chico en España, eh, súper interesante. Es el último dandy de Cantabria, el último. Eh, y he querido conversar con él, porque entre otras cosas, su profesor referente es el profesor, el economista español, Jesús Huerta de Soto. Y aquí a mí me pareció que hay una historia bien interesante que quiero compartir con todos ustedes, ahora que estamos hablando de educación, de cheques escolares y de las formas como se puede lograr aprendizaje al margen de manera alternativa al tradicional, al estatal. Así que estoy muy contento de tener conmigo a Brian, el último dandy de Cantabria. Hola, Brian, ¿cómo estás tú? Hola, estoy bien, un placer estar aquí. No, el placer es mío y creo que voy a aprender muchísimo de esta conversación contigo. Fíjate, vamos a empezar por el principio. Estuviste en la Cena de la Libertad con Milei. Sí, ¿Qué le regalaste? unos calzoncillos con mi cara. Y a ti no te da pena, Brian. No, No te da un poco de. O sea, ¿y qué te dijo Milei? no los llego a abrir, no los llego a Ah, abrir. Claro, se lo di envuelto y lo cogieron los de seguridad y dijeron que lo tendrían que registrar para que lo abriese primero. ok, bueno, en algún momento le debe haber llegado porque, bueno, no hay nada especialmente malo. Dime una cosa, y yo tengo por acá una foto tuya ese día. Déjame compartirla. Voy a compartir pantalla. Ah, ahí se ve bien. Sí, Ok, estabas con tu maestro, el profesor sí. Huerta de Soto. Estabas de lo más guapo vestido. Después me cuentas de esa vestimenta. Y aquí comentas en tu post de Instagram, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Es el libro del profesor Huerta de Soto. Tú dices que es tu libro de economía, desde que lo compraste, te marcó. Vamos a que me cuentes un poquito bueno, primero de ese día del profesor Huerta de Soto, de ese libro. Échame el cuento, ¿cómo es esto? A ver, el libro en sí mismo no fue tampoco un antes y un después porque yo a Huerta ya lo conocía de antes. Entonces, yo a Huerta lo conozco por los vídeos que hay subidos en YouTube de sus clases del máster. Y entonces a raíz de los vídeos, pues yo ya fui empapándome un poco de sus ideas y demás. Entonces cuando yo me leo socialismo, cálculo económico y función empresarial, las ideas clave del libro, pues yo ya las conocía y estaba más o menos familiarizado. Entonces, eh, decir que supuso una epifanía leerlo igual es algo exagerado. Lo que sí que es verdad que es que las clases en sí mismas de Huerta sí que cambiaron mucho mi forma de entender la economía y que el libro tiene para mí cierto valor emocional de alguna forma porque fue el primer libro de economía que me compré. Vale, y esas clases de Huerta son las que están en YouTube. Ya esas clases tienen más de 10 años, cargadas, y cientos de miles de personas las han visto, que están ordenadas tema por tema. Eh, yo también las vi. Sabes que antes de que mi hijo comenzara a estudiar en la universidad, yo les dije, vamos a que veas las clases de Huerta de Soto. Y las vimos juntos eso fue que 2016, 2017, y disfrutamos muchísimo. Todo un personaje.
Sí, ¿Y qué te dijo? ¿No le habrás regalado al profesor Huerta no. No, no, ok, me parece bien. Este, fíjate una cosa. Dandy. ¿Cómo eso de que eres un dandy, el último allá en Cantabria? Bueno, pues la verdad es que es una historia un poco larga de contar. La cosa es que ya desde hace mucho tiempo suelo ir bastante bien vestido. Lo que pasa es que paralelamente yo estaba metido en una asociación de aquí de Cantabria que es de recreación histórica y un día coincidió que que hicieron en un pueblo de aquí de Cantabria, en comillas, un congreso, los del Juan de Mariana. Y justo la tarde del último día yo tenía que estar en Santander para hacer un evento de recreación. Y como no me daba tiempo a cambiarme, pues fui ya directamente al congreso vestido pues de época. Y cuando terminó el congreso, uno de los que estaban ahí, creo que venía del CLAC, Centro Libre de Enseñanza, se me acercó y me dijo, tú eres el último dandy de Cantabria. Y bueno, pues me hizo mucha gracia el nombre y ya me lo quedé. ¿Y qué hacías en ese acto del Juan de Mariana, del Instituto Juan de Mariana? O sea, que ya tú eres Eh, libertario, liberal de antes. sí, yo fui ahí pues a asistir. Yo no es frecuente que el Juan de Mariana haga cosas fuera de Madrid y cuando me enteré de que iban a hacer un congreso en Cantabria, pues aproveché para asistir. Entonces, ahí te dijeron, eres el último dandy de Cantabria y tú dijiste, pues sí, nadie te ha discutido el título, ¿no? No, Cuéntame un poco de la historia de los dandis. pues el término dandy, hay mucha gente que dice que realmente el dandy como tal, como, como se entiende que es el mito del dandy, jamás existió. Es más un arquetipo literario, está muy asociado al decadentismo. Por ejemplo, en la novela esta de Huysmans, A Contrapelo, el protagonista de ese Saints, creo recordar que se llamaba, pues es un poco el arquetipo del dandy que se fue luego reproduciendo en el resto de novelas. En el retrato de Dorian Gray, pues también Dorian es un poco ese mismo arquetipo. Son personas del siglo XIX, se entiende, que le dan cierta importancia al aspecto físico, que se arreglan mucho y demás. Y pues bueno, ahí luego pues literariamente se han ido asociando según qué rasgos, pero bueno, yo la verdad es que lo de dandy lo tomo más que nada por mi forma de vestir. Claro, allí hay también una cosa de rescatar los valores occidentales, las buenas maneras, la buena costumbre, la buena educación, no solamente el buen vestir, sino bueno, también obviamente el aseo, pero también el buen hablar, con lo que es un paradigma, un modelo de la civilización occidental además, Mm. cosa totalmente necesaria. En uno de tus posts yo leí que eh, eres peor visto entrando bien vestido y en corbata a cualquier lugar social que alguien que vaya con tatuajes y mal vestido y sin peinarse. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la sociedad española, europea, occidental? ¿Cómo lo ves tú ahí y desde tu punto de vista de vestir un dandy en esta época, en el siglo XXI? Eh, A ver, yo entiendo que al final la cultura es una cosa dinámica, las culturas evolucionan y, y entonces es normal que la forma de vestir o ciertos accesorios o no sé, cosas como los tatuajes y demás, pues es normal que con el tiempo vayan cambiando y que no tenga que vestir la gente de la misma forma en un contexto u otro. Además, ocurre una cosa muy curiosa y es que
generalmente las modas de un tiempo largo a esta parte han ido evolucionando, eh, pero el paradigma lo han ido poniendo siempre en las clases más populares. Entonces, eh, la ropa antigua se asocia más a una clase económica muy concreta a la que a determinados grupos pues les tienen un poco de repelús, por decirlo de alguna forma. Sí, Entonces, o de envidia. igual no tanto de envidia, pero sí que cuando las ideas hegemónicas se posicionan o ciertos discursos se construyen en contra de un grupo económico muy concreto, todo lo que se asocia a ese grupo económico, pues al final siempre se ve con un poco de malos ojos. Y, y hay mucho prejuicio. Y yo me acuerdo de una vez que había quedado con un grupo de amigos que tengo aquí en Santander y vino un chico que yo no conocía. Y además era un chico que era bastante directo, bueno, se notaba que tendría sus problemas de socialización, entonces pues no se paraba a pensar si lo que decía podía ser más o menos impertinente. Y, y claro, nada más verme, lo primero que me pregunta es que por qué he visto tan raro. Y bueno, yo se lo dije así un poco por encima y ya cuando la conversación había pasado a otros temas, llega un momento en el que nos ponemos a hablar un poco de política y yo digo que soy anarquista. Y entonces lo primero que hace es mirarme así como medio raro y me dice, pero tú eres anarquista y vistes así. Y digo, claro, y me dice, pero los anarquistas no tendríais que vestir contrarios a lo imperante. Y digo, primero, no tiene por qué. Y segundo, fíjate que yo nada más venir y sentarme a la mesa, vistiendo como visto, tú lo primero que has hecho es preguntarme que por qué he visto tan raro. Si yo hubiese venido con una camiseta de tirantes, enseñando los tatuajes y con cadenas y una chaqueta de cuero y demás, ¿me lo hubieses preguntado? Y me dice, no. Bueno, pues entonces, ¿quién es el que viste como la sociedad espera que se vista, no? Ahí está, ahí tienes la respuesta. Eh, Has comentado dos o tres cosas, Brian, que sé que atrás de ella hay todo un proceso de formación, de reflexión, de comprensión. Has hablado de que la moda, como todo, evoluciona. Son procesos que van evolucionando en un sentido u otro. Y bueno, justamente el profesor Huerta de Soto y la visión que él tiene, enseña, escribe de la economía, es de esa economía como proceso, dinámica, eh, imposible o, de cuantificar, llena de incertidumbre, pero también de unas reglas que se repiten constantemente cuando se aplican. Y lo bueno que es justamente la variedad, la diversidad, para que haya, bueno, un complemento entre las diferentes partes, personas, miembros de la sociedad, y que de esa unión y colaboración, coordinación, surgen, por lo tanto, vamos a llamar órdenes espontáneos que terminan siendo, bueno, fruto del ensayo y error virtuoso. Háblame un poco de esa visión que tú tienes de la economía, que tienes también de tu comportamiento y tu forma de invertir. Pero incluso entiendo que te interesa el taoísmo, ¿no? Sí. Ok, me imagino que eso está relacionado por esa perspectiva. Háblame un poco sobre eso, porque me interesa muchísimo, porque la gente tiene a ver la economía, o te digo el derecho, como algo estático, como algo dado, incluso impuesto, el derecho impuesto de arriba hacia abajo, son órdenes, mandatos, y no imaginan cómo puede libremente, sin coacción, organizarse, formarse una comunidad, una sociedad, un país.
Em, bueno, creo que hay muchas cosas que se pueden responder a eso porque has tocado bastantes temas. Así que voy a intentar ir un poco en orden. Yo, después de, no sé cómo será en Venezuela, pero aquí en España, una vez pasas la primaria, la educación secundaria son 2 años, que es la ESO, y esa es la obligación, la educación obligatoria. Una vez terminas los 4 años de la ESO, tú puedes optar a ir a bachillerato, que es como un poco, se entiende que es la preparación para la universidad, o puedes pasarte a un ciclo de formación profesional o decidir terminar tus andanzas por el mundo educativo. Yo cuando termino los 4 años de la ESO, decido meterme en un grado de gestión administrativa, era un grado de formación profesional. Y bueno, pues no me gustó, fue algo en lo que me metí un poco porque no me veía eh, yendo a la universidad, porque no me interesaba tampoco dedicarme a nada que me pudiese ofrecer. Entonces me metí ahí por hacer algo, no me gustó y lo dejé. Ese año estuve yendo a las clases, no sé si 2, 3 meses, y el resto del año me lo tomé un poco de año sabático porque decidí entrar el año siguiente a bachillerato para después sí ir a la universidad. Entonces, durante ese año que estuve, o bueno, ese año, esos 9 meses que estuve sin ir a ninguna clase, ni ningún curso, ni demás, decidí ponerme a aprender un poco por mi cuenta. Y bueno, entre las muchas cosas por las que decidí interesarme, pues estaba un poco el mundo este de las religiones. A mí el tema de las religiones comparadas me interesa especialmente y acabo descubriendo el taoísmo. Y yo de antes ya tenía ciertas ideas económicas más o menos liberales, pero no demasiado. Yo era bastante tibio. Y a raíz de meterme en el taoísmo, pues sí que poco a poco era como que se iban retroalimentando unas cosas con las otras. A medida que iba leyendo pues el Yi, el Tao Te Ching y esa clase de libros, iban como justificando ciertas ideas liberales y a medida que iba leyendo cosas sobre el liberalismo, iban justificando la metafísica taoísta. Y entonces, en ese proceso de retroalimentación, llegó un momento en el que digo, vale, soy anarquista. Y claro, en ese periodo de descubrimiento fue donde me encuentro con las clases de Huerta de Soto, entre otras cosas, y donde descubro también el Instituto Juan de Mariana, que sí, de no ser por el Juan de Mariana, probablemente no tendría ni idea ahora mismo de lo que es la escuela austriaca ni demás. Fíjate que interesante. Primero porque existe esa relación. De hecho, es una forma de ver el mundo que viene desde ya. Hay un libro de un profesor acá español que César Martínez Meseguer, que se llama La teoría evolutiva de las instituciones, creo que es el libro. Y él incluso comienza a hablar del taoísmo como una de, los, de las referencias iniciales a esta visión del mundo evolutivo, fruto del ensayo y error, eh, que va armándose, construyéndose, donde va quedando lo mejor y que es una manera de explicar instituciones sociales como en la economía, como el dinero, como el mercado en general, el derecho, cosa que no es enseñada así en las universidades, por ejemplo, en lo que el derecho refiere, con lo que allí tú tienes ya una visión de ver todo esto como más como un proceso que se autoorganiza. Sí. Y me mencionas algo que es lo que yo quiero, que es el tema que yo quiero que entremos ahora, Vayan, que es que en esos 9 meses que uno podría decir
Son 9 meses que perdiste porque no estabas estudiando formalmente, que en esos 9 meses te viste todas las lecciones de Huerta de Soto, que no sé, son 70 o no sé cuántos, ahorita me dice cuántos videos son. Comenzaste a ver las diferentes profesores, entrevistas, podcasts, trabajos, informes del Juan de Mariana, del Instituto Juan de Mariana, un think tank liberal, eh, libertario acá en España y que tienen una incidencia enorme en toda Iberoamérica. Este, esos 9 meses al margen del sistema, fíjate que un sistema totalmente diseñado, establecido para todos igual. Esos 9 meses fueron meses perdidos. Al contrario, yo pocas épocas de mi vida he crecido tanto intelectualmente como en esos 9 meses. Ok, Y páralo ahí. Vuélvelo a repetir. en pocas épocas hay en mi vida en las que haya crecido intelectualmente tanto como en esos 9 meses. Y voy más allá. Yo, después de esos 9 meses, entro en bachillerato. Y yo puedo asegurar que en los 2 años que estuve haciendo bachillerato, no agarré un libro de texto del instituto en ningún momento. O sea, prácticamente todos los exámenes que hice en bachillerato los aprobé con el conocimiento que yo había adquirido los 9 meses previos. ¡Wow! O sea, eh, obviamente que el aprendizaje, yo también lo sé, es algo personal, que el aprendizaje es algo que, bueno, en la medida de que uno lo hace con ganas, queriendo, motivado, voluntariamente, libremente, es que uno aprende. Un aprendizaje obligado, impuesto, es todo es imposible, no se va a dar. Allí puede haber, bueno, un intento de educación y ahí lo que pasa es, bueno, lo que uno sabe que los alumnos son buenos no aprendiendo, sino son buenos haciendo exámenes que hacen para medir si aprendiste. Básicamente es repetir como un pajarraco, pero y que se te olvida a los 3 o 4 días. Con lo que allí, lo que tú has contado es una evidencia más de lo que significa aprender. Yo estoy metido mucho, aunque no es mi área, en el tema de la educación y en especial de la educación de los niños. Déjame contarte brevemente esto, eh, porque quiero que me des tu opinión. Fíjate, Venezuela está destruida por el socialismo del siglo XXI, que es una especie de comunismo donde no hay derechos políticos, pero tampoco hay derecho económico. Venezuela, incluso antes de que Chávez en el 99 llegara al poder, el 98, 99 llegara al poder, ya era de los países menos libres económicamente del mundo y de Latinoamérica sin duda. O sea que la democracia social, como por ejemplo Hayek explica en Camino de Servidumbre, evolucionó, degeneró tanto en intervencionismo estatal bueno, que todo estaba regulado por el Estado, todo estaba previsto, todo estaba... Y bueno, de allí el salto a la pérdida de los derechos políticos fue democráticamente, fue en unas elecciones y de ahí en adelante lo que ha venido es la devastación del país. Yo me preguntaba desde hace ya 5 o 6 años, frente a la utilización, además, manipuladora, adoctrinadora del sistema estatal monopólico, porque además es un monopolio de educación de los niños, de los jóvenes, viendo no solamente el deterioro, sino lo que ella enseñaba, yo me preguntaba si las madres venezolanas, con todo y la situación de crisis y de pobreza absoluta en la que están sumidas, no se preocupaban por la educación de sus hijos y no buscaban una forma en que sus hijos aprendieran, tuviesen curiosidad, levantar esa... Porque este sistema lo que hace es destruir desde el punto de vista de quebrar la confianza, la seguridad, la autoestima. Y entonces comencé a hacer investigaciones en ese sentido y lo que me he conseguido es que por lo menos entre un 30%, a lo mejor un poco más, un poco menos,
de los niños venezolanos se están educando en lugares al margen del Estado. Son tutorías, son microescuelas, son casas de tareas dirigidas o centros de desarrollo pedagógico, donde las familias, incluso las más pobres en la Venezuela destruida, en la Venezuela que era rica pero que ahora está destruida por el socialismo, pagan para tener una educación distinta. Y lo que he medido, entonces he estado investigando en varios lugares y haciendo mediciones sobre ese fenómeno, lo he intentado conocer a fondo, las conversaciones que he tenido con padres, con las maestras que han emprendido en educación sin reconocimiento estatal y en contra del Estado. He hablado con niños, con los niños, o sea, tengo años en esta investigación y he visto que esto es algo virtuoso. De hecho, he hecho pruebas, exámenes de habilidades matemáticas, numéricas o de habilidades de lenguaje, de lectura, de comprensión lectora. Y mira, estos niños tienen además mucha más confianza, autoestima, seguridad, tienen una preferencia temporal baja incluso. O sea, es algo maravilloso que está ocurriendo al margen del sistema por sí solo. De hecho, la investigación inicial que conjunto con el grupo de profesores y investigadores que publicamos, la llamamos ¿Está surgiendo un orden espontáneo educativo en Venezuela? Como una interrogante, pero la respuesta indudablemente es sí. Yo quisiera saber tu opinión, Brian, sobre esto y cómo lo ves tú también acá en España. Eh, a ver, lo de que la educación pública se utiliza para adoctrinar a la gente es un hecho sobre el que incluso en determinados campos hay más o menos consenso. Es decir, la educación obligatoria se empieza a poner en Francia durante la Revolución Francesa precisamente para crear buenos ciudadanos. Y, y, de hecho por eso los estados cuando tienen que fijar los contenidos que se dan en clase, pues siempre son un canon literario fácilmente asociado con la nación, se enseña el idioma común de todos los ciudadanos de la misma nación, se enseñan las matemáticas con las medidas que utiliza el Estado y, y concretamente en España, además, es incluso más evidente, o por lo menos para mí, porque yo no sé cómo será en otros países, pero aquí en España eh, hay dos partidos que son los hegemónicos. Está el Partido Popular, que es de centro derecha, y el Partido Socialista, que es de centro izquierda. Y en determinado momento, cuando gobernaba el centro derecha, bueno, no sé, ahora mismo no sabría decirte si ya era el Partido Popular o era Alianza Popular, que era el partido anterior, pusieron una asignatura que era la de ética. Y los del Partido Socialista, que eran de centro izquierda, se estaban quejando porque, claro, la asignatura de ética solo estaba para enseñar los valores conservadores de la derecha y demás. Y cuando llegó al poder la centro izquierda, en vez de quitar la asignatura de ética del currículum académico, lo que hicieron fue poner otra asignatura que es educación a la ciudadanía, que es lo mismo, pero con los valores de centro izquierda. Entonces, pues bueno, además de que el sistema educativo en Occidente fomenta mucho la autoridad. Eh, yo bueno, que me interesa más o menos el tema de las religiones comparadas, una cosa que me llama mucho la atención de otras sociedades, por lo menos la judía, es que, bueno, los judíos históricamente siempre han sido un pueblo muy bien formado. Y resulta que cuando tú vas a ver cómo aprenden los judíos sobre la religión, sobre las escrituras, resulta que los judíos lo que hacen es leer las escrituras en parejas, entre dos, porque a medida que van leyendo, discuten sobre lo que han leído para sacar cosas en claro. Y luego cuando van donde el rabino,
para, para ver qué es lo que dice el rabino sobre las escrituras. El rabino no es una figura de autoridad que lo que diga él sienta cátedra. El rabino es uno más que tiene que convencer a los jóvenes con argumentos de que su visión de las escrituras es la correcta, y los jóvenes tienen derecho a replicarle y a decir, no, mire, está usted equivocado en esto. Y, y en Occidente, en cambio, por lo menos en España, en Latinoamérica, etcétera, el cómo se vive el sistema educativo es el profesor que sienta cátedra, cuenta su película y lo que dice él es lo correcto. Y si el alumno opina de otra forma, entonces el alumno está equivocado. Y eso, pues, hace que los alumnos incluso pasen de discutirle al profesor, porque al final el profesor siempre es el que tiene razón. Al menos esa ha sido mi experiencia desde dentro. Y, y entonces el hecho de que el propio sistema educativo fomente las relaciones de autoridad, pues es otra forma de hacer que los ciudadanos eh, entiendan las posiciones de autoridad que tienen con respecto al estado de sumisión. Es muy curioso que la gente siempre dice que no, que hay que estudiar porque la cultura hace que seamos menos manipulables. Pero si te fijas, siempre que hay disturbios o siempre que hay grandes manifestaciones o revueltas, el grueso de la gente que está liándola en contra del Estado es gente que viene precisamente de los estratos menos educados de la población. Y, y jolín, ahora cuando tú ves o cuando yo veo manifestaciones en España, la gente más o menos se controla. Siempre hay algún grupo de gente que vandaliza y demás, pero si te vas a épocas en las que la educación o las tasas de alfabetización eran mucho menores, resulta que ahí las revueltas sí que eran duras. Ahí sí que la gente eh, mm, mataba a los políticos, incluso, que yo no digo que esté bien o que se deba de hacer, pero sí que me parece una muestra de que la educación, por lo menos la educación pública, si hace algo es precisamente convertir a la gente en ciudadanos más serviles. Vamos, y los dictadores normalmente lo primero que intentan hacer es controlar la educación. Es decir, no me parece que sea casualidad que en países como Corea del Norte, donde viven todos con unos niveles de vida muchísimo más bajos de los occidentales, la tasa de analfabetización sea tan irrisoria. Pues evidentemente a los dictadores, a los gobiernos totalitarios, lo que les interesa es que la educación, primero, esté bajo su control y segundo, que una vez esté bajo su control, llegue a absolutamente toda la población. Es que tener la cabecita de los niños desde bien pequeñitos para decirles, instruirles, aleccionarles a cómo deben actuar, obviamente no van a perder la oportunidad de que domesticarlos, de que no atenten contra, no se rebelen contra la autoridad, de que más bien sean buenos acatando órdenes, de que sean dóciles, conformistas, incluso de que no tengan aspiraciones, de que no se sientan capaces de construir su vida, su futuro, buscar su felicidad dentro de la grandísima incertidumbre que es el vivir. Esa es el gran objetivo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que incluso en los lugares que pueden ser más hostiles a la libertad, las familias, las madres, bueno, buscan alternativas, buscan opciones, que es lo que yo he venido investigando y viendo en Venezuela. Es algo al margen, totalmente fuera de lo que sería el sistema, pero bueno, está produciendo niños autónomos, niños que se creen críticos, capaces de trabajar en equipo y además de oponerse a la autoridad. Que una educación así libre, como esa que tú dices que experimentaste en estos meses que no estuviste en el sistema formal, es lo peor que puede tolerar un sistema, un gobierno
y mucho más si tiene visos autoritarios, ¿no? Mm. Sin duda que es el gran tema, el de la educación. Mira, me habías comentado que en estos días son las fiestas de tu pueblo. Cuéntame un poco sobre esas fiestas, porque te gusta mucho el tema de las tradiciones. Formas parte de esta o formabas parte de esta organización. Háblame un poco, porque yo he estado en Santander solamente en una ocasión y quedé fascinado y quedé que iba a ir de nuevo. Mi hijo se ha ido varias veces y ha subido por las montañas, ¿cómo se llama? Los picos de Europa ahí, y tiene unas fotos lindísimas y se va para allá. Eh, Cuéntame un poco sobre cómo es vivir ahí en Cantabria. Pues, a ver, Cantabria la verdad es que es un sitio que geográficamente tiene mucho que ofrecer porque está la cordillera Cantábrica, que está lleno de bosques, es un clima además muy verde. Eh, Prácticamente no hay ningún sitio de Cantabria donde no puedas ver algo de verde. Y luego, además, está en la costa y la montaña y la costa están muy pegadas. Entonces, puedes disfrutar tanto de la montaña como de la playa a la vez. Entonces, eso la verdad es que es una suerte. Y, y las fiestas de aquí de Santander, que son las que van a ver ahora, son los baños de ola. Es una fiesta muy concreta. No diría que es la fiesta más representativa de la ciudad. De hecho, actualmente como fiesta, creo que lleva 3 años celebrándose, digo 30 años. Lo que pasa es que sí que rememora las primeras fiestas de atractivo turístico que tuvo la ciudad allá por mediados del 19. Y se intentó recuperar un poco la tradición y demás, pero no son las fiestas ni las más representativas ni de Santander ni de Cantabria, mucho menos, y tampoco diría que, que sean las fiestas más tradicionales, porque luego sí que es verdad que Santander, o sea, que en Cantabria hay pues una serie de elementos folclóricos y tradicionales muy arraigados y demás, pero en estas fiestas en concreto se celebra la llegada pues Santander actualmente es una ciudad muy turística y en estas fiestas lo que se celebra es cuando Santander empieza a ser turística. Y entonces las cosas que se ponen un poco de relieve durante la fiesta, pues es bastante cosmopolita en ese sentido. Mira, la fiesta principal más bien es la del fin del verano, ¿no? Sí, en Santander es la Semana Grande, que es además, son 2 semanas después de estas. O sea, estas fiestas son las de los baños de ola y luego en 2 semanas creo que empieza ya la Semana Grande, que esa sí que es la gran fiesta de la ciudad. Está bien. Y vas a estar en algunas actividades ahí, o sea, siempre participas. Este, Mira, yo siempre le hago una pregunta a mis invitados antes de terminar. Y es, ¿qué tienes en la mesita de noche, o sea, qué te estás leyendo ahorita? ¿Qué libro estás leyendo ahora? Ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Tantra y Sexo, que es de un autor mexicano, creo que se llama Óscar Figueroa, que bueno, es experto en estos temas de la India y demás. Está bien. ¿Y qué libro? Me imagino que, bueno, podría ser el de Huerta de Soto, pero ¿qué libro le recomendarías tú a alumnos míos venezolanos, estudiantes de Derecho de tu edad, más o menos? ¿Qué libro dices tú, wow, este libro me marcó, este libro deberían leerlo? ¿Qué libro me recomendarías para yo recomendárselo a su vez a ellos? Pues mira, yo un libro que siempre le recomiendo a todo el mundo es el Liezi. Es, dentro de la tradición taoísta hay 4 libros que son los más importantes, que está el Tao Te Ching, que es el más famoso, y luego están el Zhuangzi, el Liezi y el Huangdi. El Huangdi está perdido, actualmente
no hay forma de poder leerlo. Se sabe que existió porque hay referencias a él, pero no se sabe a ciencia cierta qué ponía en el Juan Di. Y, del, de esos tres, a mí el que más me gusta es el Lietzi porque me parece que es el que tiene conocimientos un poco más prácticos. Y está muy bien, tanto si te quieres adentrar en el tema del taoísmo, como si quieres ver otra perspectiva de según qué temas, sobre todo aplicados al derecho. En el DSC es una recopilación de muchas historias. Hay varias partes. Una de las partes que lleva el nombre de Juan Di es el emperador amarillo. Entonces hay una parte que lleva el nombre del emperador amarillo, es la más política de todas ellas. Eh, Muchas de las historias, las moralejas, son moralejas muy relacionadas con el mundo de la escuela austriaca, de orden espontáneo y demás. Y creo recordar que en esa parte hay una que me llamó mucho la atención porque me recordaba al concepto que tenía Montesquieu del espíritu de las leyes. En la historia de cuando en algún momento el emperador amarillo decidió preguntarle a un cuidador de un zoo algún consejo, porque le había llegado que el cuidador del zoo era muy bueno haciendo que los animales le hiciesen caso. Entonces se acerca a él y le dice, oye, ¿cómo podría yo hacer que mi reino me haga caso de la misma forma que te hacen caso a ti los tigres? Y dice, a ver, yo no intento decirle a los tigres lo que tienen que hacer según mi criterio. Yo observo cómo actúan los tigres, veo que los tigres suelen tener hambre a determinadas horas y como yo sé a qué hora los tigres tienen hambre, yo decido darle de comer a los tigres a esas horas. Y como yo les doy de comer a las horas a las que los tigres tienen hambre, pues entonces los tigres comen y si no, no comerían. Lo que hago es adaptarme a la naturaleza propia de los tigres y entonces los tigres actúan como en armonía conmigo. Prácticamente el mejor gobernante es el que menos gobierna, o el mejor derecho es el que estaba antes de que tú llegaras a ser gobernante. Sí, de hecho, en el Dao de King hay una frase que es esa, el buen gobernante es no me acuerdo si es el buen gobernante es el que no gobierna o buen gobernante es el que gobierna poco. Ujú. Mira, tan pronto, chicos, pues ya, bueno, ya terminamos. Solamente quiero que cuando te responda mi ley me avisas, ¿ah? Me da curiosidad de algún día que esté, no sé, saludando a la primer ministro ya en Italia y vaya a usar tu regalo. Mm, Me avisas si le gustó, ¿vale? vale, Mira, estamos conversando, sigue como dandy, porque yo creo que estás haciendo algo bueno, algo interesante, y tienes mucho que decir y que aportar, y ojalá que comiencen a invitarte más de un muchacho, más de un joven acá en España. Te felicito, ¿ah? muchas gracias. Que estés bien, Brian. Un gusto. Igualmente. Amigo, y bueno, esto fue Viernes de Disrupción. Estoy hablando sobre educación y sobre la forma como podemos educarnos, aprender. Y pareciera que cada uno tiene su estilo, su momento, sus intereses, y que lo que debemos hacer los demás es observar y eso, permitirlo, que hayan tantas educaciones como personas. Que estén bien, nos vemos en la próxima.